Apocalipsis capítulo 21. Vamos a continuar. Vamos a hablar hoy de la Nueva Jerusalén, pero antes vamos a retomar un poco quiénes no estarán en la Nueva Jerusalén. Como vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y habíamos hablado las características de estas personas, de los que no van a estar. Dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habíamos considerado, en primer lugar, hemos dicho a los cobardes. ¿Quiénes eran los cobardes o quiénes son? Bueno, aquellos que tienen temor de profesar a Cristo, tienen temor de servirle, tienen temor de obedecerle. Esos eran los que veíamos como los cobardes, ¿no? Tienen un temor de tener un compromiso serio con Dios, ¿sí? Entonces, estas personas prefieren conservar su vida, sus intereses, su reputación, ¿cierto? Antes que permanecer fieles a Cristo. Mateo 16 del 25 al 26 habíamos dicho, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿sí? Entonces aquellos que teman confesar al Señor delante de los hombres, el Señor también los negará delante del Padre, según Mateo 10 del 32 al 33 y según segunda de Timoteo 2 del 12 al 12, de 2:12, perdón. Si le negáramos, Él también nos negará. Consideremos al joven rico, que prefirió sus riquezas antes que seguir al Señor. Y aquellos gobernantes que no decían que, bueno, se dice que creían, pero no confesaron públicamente que eran creyentes por temor a los hombres, según Juan capítulo 12, del 42 al 43. Entonces estas personas son como una especie de simpatizantes, pero en última no tienen y no quieren un compromiso serio con el Señor. De esto hablábamos en cuanto a los cobardes. ¿Quiénes eran los incrédulos? Literalmente la palabra incrédulos significa los que no tienen fe, los infieles. Son aquellos que de manera insensata se niegan a creer a pesar de la predicación, a pesar de las evidencias del Señor, ¿no? A pesar de la evidencia de que existe un Dios, a pesar de la persona y los atributos del Señor Jesucristo, por ejemplo, la resurrección, a pesar de estas circunstancias, las personas no quieren, los incrédulos se niegan a pesar de que hay evidencias. Esos son los incrédulos, o sea, son incrédulos sin razón, son incrédulos que no tienen justificación. De hecho, en Romanos 1 del 18 al 23 habla de Dios, de cómo se manifiesta en el mundo su poder, su eterno poder, su naturaleza divina. Se hacen claramente visibles a través de la creación, ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, consideremos, por ejemplo, las personas y las ciudades que se negaron a creer en el Señor. ¿Se acuerda cuando estuvimos en Mateo capítulo 11? Que eran esas ciudades que rehusaron a creer a pesar de los milagros que Jesús había hecho. Entonces a ese tipo de incredulidad nos referimos, que después de haber visto las evidencias de Cristo, después de haber escuchado la palabra, después de ver que todo es cierto, las personas con todo y eso se niegan a creer. Eso, según habíamos visto, eran los incrédulos, ¿no? Incluso algunos se atrevieron a pedirle más señales al Señor de las que ya Él había hecho. ¿Recuerda que habíamos hablado de esto? Bien, hablamos de los abominables. ¿Quiénes son los abominables? MacDonald los identifica como aquellos dados a repelentes inmoralidades, o sea, personas que hacen cosas desagradables, pero que se deleitan en ello. Habíamos visto en Romanos 1 que por cuanto los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, también Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas indecentes. Esos son los abominables, ¿no? Los que producen asco en cuanto a su comportamiento.
en cuanto a su depravación. ¿Sí? Entonces, Pablo podría referirse a estos como inmundos. ¿En dónde? En Efesios capítulo 5, versículo 5. Ningún inmundo, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. También hablábamos de los homicidas. Y homicidas no solamente los asesinos que quitan la vida física a una persona, sino aquellos que también se enojan y profieren maldición contra su prójimo y le guardan rencor, prácticamente los que odian, ¿no? Y en este sentido, Caín, antes de matar físicamente a su hermano, ya era un asesino, solamente que al matarlo físicamente consumó, digamos, o selló prácticamente o evidenció que era que ya esa naturaleza de asesino estaba en él. Entonces los homicidas son aquellos no solamente que asesinan gente físicamente, sino que también se enojan, odian y profieren palabras de maldición contra el prójimo, contra su hermano. Esto lo hemos visto en Mateo capítulo 5 del 21 al 22. Cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo, ¿sí?, es culpable. Y el Señor lo relaciona con homicidio. Entonces, Juan también menciona que el que aborrece a su hermano es homicida y no tiene vida eterna, según primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. También hablábamos de los fornicarios. ¿Quiénes eran los fornicarios? Ellos son mencionados también por Pablo, primera de Corintios 6, 9, que no entrarán al reino de los cielos. Lo mismo dice en Efesios capítulo 5, versículo 5. También en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Bueno, ahí se menciona la fornicación, ¿sí? Entonces la fornicación hace referencia a todo tipo de inmoralidad sexual, toda actividad sexual fuera del matrimonio, y dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Siguiente, los hechiceros, del griego pharmakeus, ¿se acuerdan? Que hacemos referencia o hacía referencia a un droguista, a un envenenador, y por consiguiente hace referencia a un mago. Esto según el diccionario Strong. Una persona dedicada a las artes mágicas y aplica el uso de drogas, pociones, encantamientos y hechizos, es decir, sustancias alucinógenas. O sea que los hechiceros trabajaban tanto con sustancias como con espíritus. Entonces no es de extrañar que aquellos que, bueno, hoy en día, drogadictos, narcotraficantes, bueno, todo esto, pues también creo que de pronto entra en esta categoría según la descripción que estamos viendo. Dice que los hechiceros, aquellos que prácticamente engañan, ¿cierto? Y le quitan, digamos, la lucidez a las personas para que crean a sus mentiras. Esos son los hechiceros. Esos son los hechiceros. También habíamos dicho que no es de extrañar también que los borrachos, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6. ¿Por qué? Porque una persona borracha pierde lucidez, no sabe a veces lo que hace. Entonces de pronto también tenga que ver con hechiceros, aquellos entonces droguistas, aquellas personas que o bien quitan la lucidez o ellas mismas pierden lucidez por su conducta, por lo que consumen, por incluso su contacto con espíritus, los hechiceros. Bien, luego hablábamos de los idólatras. Los idólatras, ¿quiénes son? Aquellos que rinden culto a algo o a alguien antes que a Dios, antes que al Creador. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, del 21 al 25, se menciona a los que honran a las criaturas antes que al Creador. Por ejemplo, aquellos que honran más a sus mascotas, ¿cierto? Que les dan como un lugar, sí, ¿no? Y hacen cosas insensatas, ¿cierto? Cementerios de animales,
¿qué más hacen? Spa de animales, creo, bueno, cosas insensatas y en eso se gasta mucho dinero. O sea, no es solamente el hecho de que los lleven, sino también cuánto cobran por eso y la gente a veces está dispuesta a pagar eso. Esto creo que lo escuché de una pareja de médicos que montaron, bueno, establecieron un consultorio, pero lo tuvieron que cerrar porque las personas no iban. Pero contaban ellos que ahí creo que cerca había una veterinaria y a la veterinaria sí iban las personas. Y lo que les cobraran, eso pagan, es decir, están más preocupadas a veces por el bienestar de los animales antes que el bienestar de las personas. Mi hermana tiene ¿Sí? mascotas y gasta la tercera parte de la pensión en eso. Usted los menciona. Las dos partes de Usted gasta tiene para un ella. familiar, usted tiene un familiar que la tercera parte de su pensión la invierte en animales. Ahora no es que uno no sea considerado con los animales. La Biblia dice que el hombre impío es cruel con su bestia. El corazón de los impíos es cruel, ¿cierto? Entonces no estamos diciendo que maltratamos los animales, no, pero hay cosas que son idolatría y son insensatas, o sea, es algo que rebasa, digamos, el sentido común. Entonces, idólatras. Ahora, no solamente hablemos de eso, hablemos también del dinero, el amor al dinero. Mateo capítulo 6, 24, Efesios 5, 5. Dice, ninguno puede amar a dos señores. No puedes amar a Dios o servir a Dios y a las riquezas. Y ahí la palabra que traduce riquezas es mamón, o sea, no pueden servir a Dios y al mismo tiempo a mamón. Mamón es una palabra en griego que hace referencia al Dios del dinero. Entonces el dinero se vuelve un Dios. Efesios 5, 5, todo avaro, que es idólatra. O sea que está haciendo referencia que el amor al dinero, la avaricia, la codicia por el dinero es idolatría. Aquellos que se aman más a sí mismos. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2. Aquellos que como en esa historia para niños, en ese cuento para niños, la bruja preguntando, espejito, dime cuál es la más hermosa de todas, ¿sí? Y le preguntaba a cada una al espejo a ver cuál era la más hermosa, es decir, se estaba centrando en esa persona misma. Aunque es un cuento de niños, pues creo que eso también habla del amor a sí mismos, como lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Amadores de los deleites, el deleite, el placer se puede volver también un Dios, ahí como también encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, solo lo cito, dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, idolatría. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 7 se nos dice, y se levantó el pueblo a comer y a jugar. Eso lo vemos en 1 Corintios, refiriéndose a la idolatría. Precisamente Pablo ahí habla de la idolatría y dice allí, precisamente, en 1 Corintios 17, solo lo cito, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó y se levantó a jugar. O sea que la idolatría está relacionada con ¿qué? Comer, beber y levantarse a jugar. ¿Es malo comer y es malo beber? No, pero cuando eso está por encima de la voluntad de Dios, si eso transgrede las leyes, los principios de Dios, si eso para mí es prioridad, entonces si lo aparta, entonces estamos viendo que es realmente idolatría. Y ellos lo hicieron ¿en qué contexto? En la adoración al becerro de oro, el becerro de oro. Y el becerro de oro entonces representa la corrupción, representa el desenfreno, porque fue precisamente en homenaje a ese becerro que el pueblo se corrompió. Entonces es en ese contexto que habla de comer, beber y jugar. Entonces hablamos de el amor a los deleites antes que a Dios, o a los deseos de la carne. Filipenses 3:19 dice, cuyo Dios es el vientre. La palabra y vientre hace referencia a los apetitos de la carne, a los deseos de la carne. Entonces, su Dios, ¿cuál es el Dios de ellos? La carne, la satisfacción de los deseos de la carne. Entonces, vemos que la idolatría no es solamente adorar una estatua,
¿cierto? Adorar una virgen, a eso no, o venerar o tener una imagen. La idolatría no se limita solo a eso, sino démonos cuenta que esto es aún más extenso y más sutil. Uno cree que no, pero dése cuenta que hay idolatría, ¿no? Incluso en la iglesia, cuando vimos las cartas a las iglesias de Asia, una de ellas, bueno, a dos prácticamente, que fue los que tenían la doctrina de Balaam, ¿sí? Y los que permitían que la mujer Jezabel les llevara a ofrecer los sacrificados a los ídolos, a cometer fornicación. Entonces se cuenta que es un peligro aún para la iglesia. Es decir, el hecho de que estemos en la iglesia no significa que estemos exentos o que bajemos la guardia. Claro que si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, en la congregación creo que el Señor nos fortalece, nos afirma, nos ayuda a que unidos pues nos exhortemos al amor y a las buenas obras, pero también tenemos que tener cuidado porque la idolatría, ¿cierto?, puede permear nuestros corazones, ¿no? Entonces Pablo le invita a los corintios a que huyesen de la idolatría, a que huyesen de la idolatría. Y hablábamos de los mentirosos. Los mentirosos. ¿Cuáles son los mentirosos? Del griego pseudesín. De ahí viene seudónimo. O sea, seudónimo es un nombre falso o un apodo, algo así, como un alias. Entonces, seudónimo hace referencia a mentira. De ahí viene la palabra pseudo. Entonces, Apocalipsis 22:15 describe a los que aman y a los que hacen mentira. El Salmo 5:6 habla que el Señor destruirá a los que hablan mentira, claramente mostrando que el Señor no es complaciente con los mentirosos y que tenemos que tener mucho cuidado en clasificar las mentiras. No hay tal como mentiras piadosas. Toda mentira es impía, toda mentira es pecado. Sí, recordemos, por ejemplo, en la iglesia, ¿es un riesgo que corremos o es un riesgo o es algo que tenemos de lo cual cuidarnos en la iglesia? Claro que sí, porque dése cuenta el ejemplo de Ananías y Zafira, porque al mentir en Hechos capítulo 5 del 1 al 11 murieron, pretendieron mentirle a Dios, ¿cierto? Entonces ellos fueron enjuiciados. Y eso que estamos hablando de la gracia, la época de la gracia o la era de la gracia, la era de la iglesia, la gente cree que es que Dios es más permisivo en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. No, en el Antiguo sí, que mirar el arca, ahí mismo quedaba fulminado, ¿no? Pero dése cuenta aquí que los que trataron de dar una ofrenda mintiéndole a Dios, dice que fueron muertos. Yo le quiero hacer una pregunta. Por Sí. ejemplo, para los que, por así decirlo, los que se infiltran o así que dicen, yo también soy ladrón, no sé qué, para desarticular una banda. Ellos están mintiendo. Entonces ahí, digamos que... Bueno, eso ya es más como un asunto de, eso es más un asunto como de estrategia pues policial, ¿no? Yo ahí pues no comento al respecto porque ¿cuál es la autoridad? Pues la autoridad es la policía, la ley, las autoridades, ¿sí? Y todo esto hace parte de la inteligencia, ¿cierto?, para poder desarticular esas bandas, ¿sí? Entonces yo creo que ellos, digamos, actúan, si están haciendo su trabajo. Por ejemplo, los actores de cine, por ejemplo, los que una película cristiana. No, pero es que es mentiroso porque él dice que es el esposo, no, pero no es que es una película, o sea, lo están haciendo para proyectar una película y están actuando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la mentira es cuando algo se hace deliberadamente, ¿cierto? Algo que es correcto, ¿sí? Esta persona, entonces hablaríamos de los mentirosos. Y de ellos el Señor dice que su padre es el diablo. Juan capítulo 8 del 44 al 45 dice que él ha sido mentiroso, homicida desde el principio
Y cuando habla mentira está hablando de él con propiedad, que es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, por cuanto los mentirosos son hijos del diablo, según lo que dice el Señor, pues un hijo del diablo no puede heredar el reino de los cielos. ¿Qué dice la Escritura? Dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mencionamos las características de este lago, ¿se acuerdan? En Apocalipsis 19:20. Y mencionábamos que era el destino final y la condenación de Satanás, de los ángeles, sus ángeles, y los seres humanos no convertidos. Otros lugares donde ya mencionábamos este lago de fuego, Apocalipsis 14, del 10 al 11, Apocalipsis 20, versículo 10 y versículo 14 al versículo 15. Entonces hemos terminado esta sección de los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, no es que los dejemos a un lado del todo, no, sino que en esos nuevos cielos y la nueva tierra es allí, en ese escenario, que desciende la nueva Jerusalén. Y hablaremos de la nueva Jerusalén desde el capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Entonces, vamos a tomar primeramente el contexto general. Vamos a leer desde el capítulo 21, versículo 9, hasta el capítulo 22, versículo 5. Dice allí: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero están en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hasta ahí entonces la sección que vamos a abarcar y vamos a tomar entonces versículo 9. Vamos a ver la descripción general de esta ciudad. Versículo 9 dice, bueno, antes de leer el versículo 9, entonces decimos que pues, luego de describir el descenso de los cielos nuevos y la tierra nueva, el fin de la muerte, el fin del sufrimiento, la bienaventuranza de los vencedores y el castigo a los malvados, ahora Juan se enfoca en los detalles de la Nueva Jerusalén, que según el versículo 3 vemos que es el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, la morada, la tienda de Dios con los hombres. Ahora sí leamos el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, el ángel, ¿qué hace? Le muestra la ciudad. Uno de los que tenía las 7 copas de las 7 plagas postreras, un ángel que Dios usó para traer justo juicio sobre los impíos, ahora Dios usa uno de estos ángeles para mostrar el glorioso escenario de la eternidad. Un ángel al cual Dios utilizó para traer juicio, ahora Dios lo usa para mostrar la eternidad. Entonces es interesante ver que en el capítulo 17, versículo 1 de Apocalipsis, cuando pasamos por allí, en el 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Entonces el mismo que trajo las copas, uno de los que dice tenía las copas de la ira, es el mismo que le muestra el juicio contra la gran ramera. Y aquí en el capítulo 21, versículo 9, dice uno de los que tenía las 7 copas, probablemente sea el mismo del capítulo 17, no lo sabemos, ¿cierto? Es un detalle que no tenemos, pero probablemente sea el mismo. Este ángel que le muestra a Juan, pues este ángel le muestra entonces la gloriosa esposa del Cordero, la gloriosa esposa del Cordero. Y hablamos entonces de la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, está claramente, pues, evidenciado aquí que esa esposa, ¿cuál es? La Nueva Jerusalén. El versículo 2 lo vemos, capítulo 21, versículo 2 dice, y vi yo, Juan, la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. Entonces, claramente habla de la Nueva Jerusalén. Y me surge a mí una pregunta. ¿La esposa del Cordero es un lugar o un pueblo? Porque aquí dice que es la Nueva Jerusalén. Pero también la Escritura se refiere a la esposa como la iglesia. ¿Al fin qué? ¿Es un lugar o es un pueblo? Bueno, vamos a tratar de contestar esta pregunta. Aunque la Nueva Jerusalén sea un lugar, según vemos acá, se describe aquí como la esposa del Cordero. ¿Por qué? Porque como comenta MacArthur, abro comillas, pongamos cuidado, la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes que son los redimidos de Dios. Repito, la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes que son los redimidos de Dios. ¿Sí? Cuando decimos, uy, qué casa tan organizada, ¿a quién nos estamos refiriendo? A los habitantes de esa casa. ¿Sí? Más allá de decir la casa no se organizó sola. Hubo quienes están en la casa y la organizaron. ¿Sí? Entonces, la casa organizada refleja el orden de los que la habitan. De la misma manera, uy, qué casa tan desorganizada. Entonces, el desorden hace referencia al desorden de los que la habitan. ¿Sí? Entonces, la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes que son los redimidos de Dios.
Entonces, por cuanto adquiere el carácter, la belleza de sus habitantes también es reflejada en la belleza de la ciudad, entonces decimos que la Nueva Jerusalén, la esposa, porque es allí el lugar donde Dios va a morar con su pueblo. También comenta William MacDonald, esto puede significar que la ciudad es la residencia de la novia. Entonces, ¿cuál es la novia, la esposa del Cordero? La iglesia. Pero el lugar donde va a habitar con su iglesia es la Nueva Jerusalén. Por consiguiente, la Nueva Jerusalén también decimos que es la desposada. ¿Qué sería la Nueva Jerusalén sin el pueblo de Dios? O más allá de eso, ¿qué sería de Jerusalén sin Dios? No sería. ¿Cierto? No sería. Sin embargo, el propósito de la Nueva Jerusalén es que Dios habite con su pueblo. Ya lo vimos en el versículo antes, ya lo vimos en el capítulo 21. Dice, versículo 3, Él morará con el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces la Nueva Jerusalén se le dice la novia porque es la residencia de la novia. ¿Cuál es la novia? La Nueva Jerusalén. No, ¿cuál es la novia de la Nueva Jerusalén? La iglesia. La iglesia. Es la morada, ¿cierto?, de la iglesia, del grupo de creyentes. Señor. La Nueva Jerusalén luego no se refiere a los habitantes, el lugar donde... El lugar, pero por eso vuelvo y digo, dice, la Nueva Jerusalén adquiere el carácter de sus habitantes. Por cuanto adquiere el carácter de sus habitantes, es descrita como la novia. Pero, más allá del lugar, es la iglesia y los redimidos del Antiguo Testamento, bueno, los redimidos en términos generales, que habitarán con el Señor en la Nueva Jerusalén. Entonces, la esposa del Cordero es un lugar o un pueblo. Es un pueblo, pero debido a que el pueblo va a morar en ese lugar, el lugar como tal también es descrito como la esposa, la novia, ¿sí? Bueno, vamos a ver la descripción general de la Nueva Jerusalén, versículo 10 al versículo 11. Y me llevó en el espíritu a monte alto, monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Como el cristal. Entonces, hasta ahí vamos a leer y vamos a hablar entonces. En primer lugar dice, me llevó. Vamos a hablar de la nueva Jerusalén, ¿no? La gloria de esa nueva Jerusalén. Me llevó en el espíritu. Cuando habla de me llevó en el espíritu es similar a lo que ocurre al principio de Apocalipsis, en 1:10, cuando ve al Señor glorificado. ¿Se acuerda esa visión? Dice que el Señor, ¿cierto? Su rostro, sus pies como de bronce bruñido, ¿sí? Su cabello blanco. ¿Se acuerda? Entonces dice que esa visión la tuvo en el Espíritu. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, según Apocalipsis 1:10. También en Apocalipsis 4, del 1 al 2, dice que el Señor lo lleva, ¿cierto?, en el Espíritu también, para ver al que está sentado en el trono. Y en Apocalipsis 17:3 también lo lleva en el Espíritu como a un desierto, para ver el juicio contra la Babilonia, contra la ciudad de Babilonia, contra el sistema religioso, comercial, político. Y ahora acá lo lleva en el espíritu para ver qué. La nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces dice que descendía del cielo de Dios, similar a lo que ya vimos en el versículo 2, pero además, ¿qué se dice que tenía? La gloria de Dios. ¿Qué se dice además que tenía? La gloria de Dios. ¿Y esto qué nos recuerda en el Antiguo Testamento? El hecho de que
esa ciudad tenga la gloria de Dios? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué piensan? La presencia de Dios. ¿La presencia de Dios dónde? Ahí tenía la gloria de Dios para que habitaran los redimidos. Bueno, ¿qué nos recuerda entonces la gloria de Dios? La presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, ¿se acuerda? La presencia de Dios estaba en el tabernáculo y en el templo. Y esa presencia es descrita en el hebreo como la Shekinah, ¿se acuerdan? La Shekinah. La Shekinah es la presencia manifiesta de Dios, la presencia evidente, la presencia visible, la presencia de Dios que consume, que un mortal no puede acercarse a ella. Entonces, a esa Shekinah se refiere. Entonces, esa gloria de Dios nos recuerda, repito, la Shekinah de Dios en el tabernáculo. ¿Sí? ¿Qué dice? Mira, vamos a comparar entonces este pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis 21, dice versículo 11, teniendo la gloria de Dios. ¿Teniendo la gloria de Dios qué? ¿Qué tiene la gloria de Dios? La Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén según el versículo 2? El versículo 3 de Apocalipsis 21, el tabernáculo de Dios con los hombres. Vamos a comparar eso con lo que encontramos en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y vamos a tomarlo desde el versículo 34 al 38. Éxodo 40 del 34 al 38. Dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces la gloria de Dios, dice, llenó el tabernáculo en el desierto, y allí estaba entonces la presencia manifiesta de Dios que se conoce como ¿qué? La Shekinah. Y cuando la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, no podían entrar al tabernáculo, ¿cierto? No podían, ahí dice que no podía Moisés entrar en el tabernáculo. ¿Por qué no podía entrar? Recordemos que la gloria del Señor, Dios santo, perfecto, ¿cierto? Y el hombre mortal, el hombre pecador, entonces vemos que pues no podía tener ese acceso a la presencia de Dios, porque era consumido. Por eso no podían entrar al lugar santísimo, porque la Shekinah estaba allí. No podían entrar. Bien. Ahora vamos a considerar lo que ocurrió en el templo. Vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 13 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 13 al 14. Por favor, duro. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alabanza, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar,
por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dice que al alabar a Dios con instrumentos, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían entrar porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios, así como había llenado ¿qué? Así como había llenó la casa de Dios en ese momento, como también anteriormente había llenado ¿qué? La casa de Dios, El tabernáculo. el tabernáculo, sí, Sí, así como había llenado el tabernáculo, había llenado la casa de llenó la casa de Dios. Pero ahora vemos la gloria de Dios, la Shekinah, en la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a lo que leímos, ¿cuál es la diferencia de la Nueva Jerusalén? que acá ¿Qué diferencias podemos notar entre el tabernáculo del desierto, la Nueva Jerusalén, el templo de Salomón y la Nueva Jerusalén? que en la Nueva Jerusalén descendía teniendo ya la gloria de Dios. Bueno, sí, sí, descendía ya la tenía. En el otro fue que llegó, la llena. Sí, Llega y llena el tabernáculo. pero Y que, quiero enfatizar cuál es la diferencia. Bueno, eso es cierto. y que su fulgor era semejante a una piedra preciosísima. No, ese no es mi énfasis. Me pregunta cuál es la diferencia, de acuerdo a lo que vemos, entre el tabernáculo del desierto, el templo de Salomón, versus, por así decirlo, la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tabernáculo era la gente, digamos, en el cuerpo físico. Bueno, sí, la gente en el Digamos, cuerpo acá físico. ya, digamos, están ya después de la resurrección. Bueno, ¿y qué implica que antes estaban en el cuerpo físico y que ya serán glorificados en la Nueva Jerusalén? ¿Qué implica eso? Bueno, a lo que yo quería ir es que la carne mortal no puede estar en la presencia de Dios en la Shekinah. Por eso les tocaba estar afuera, no podían entrar por la gloria de Dios. ¿Sí? Mientras que en la Nueva Jerusalén los seres humanos van a estar con la gloria de Dios allí y no van a ser consumidos. Esa es la diferencia que yo quería, porque son cuerpos glorificados, son redimidos y están en un nuevo orden de cosas. No hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte. ¿Sí? Entonces dése cuenta la diferencia. En el tabernáculo del desierto y en el templo de Salomón no podía ocurrir eso. El ser humano no podía estar en el mismo lugar donde está la gloria de Dios. Pero ahora en la Nueva Jerusalén, el ser humano redimido va a estar con la gloria de Dios y no va a ser consumido. Y va a ser para siempre. Por eso dice, y es para siempre. Por eso dice, 1 Juan capítulo 3, dice que aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste le veremos tal como Él es. Es decir, su gloria. No nos va a pasar como Moisés. El Señor le tuvo que ocultar en la roca para que solamente viese las espaldas de Dios, pero no, por así decirlo, porque Dios es espíritu, pero para que viese la gloria de Dios de lejos, no la viese de manera frontal o de manera completa, porque Moisés aún, y con que era Moisés, y aunque la Biblia dice que hablaba con él cara a cara, pero cuando decimos cara a cara era la cercanía que tenía Moisés con Dios, pero ni aún así podía estar a plenitud delante de quién, de la gloria de Dios, de la gloria y la presencia de Dios. Bien, eso quería enfatizar. Entonces, en este punto también hacemos una mención especial del templo de Ezequiel, porque hasta ahora no hemos hablado del templo de Ezequiel, y el templo de Ezequiel merece, digamos, una mención especial, mencionar de manera especial, porque hasta ahora no hemos hablado del templo de Ezequiel. Del versículo 40 al versículo 48, el Señor le muestra a Ezequiel un templo, pero ese templo no tiene medidas, ese templo no tiene ni las medidas del primer templo, ni tampoco las de la Nueva Jerusalén. Entonces, mi pregunta es,
¿ese templo que Ezequiel ve es literal o es simbólico? Porque hasta da medidas, ¿cierto? Todo. Imagínense lo que es dedicarle 9 capítulos a la descripción de un templo. Entonces mi pregunta es, ¿el templo de Ezequiel, del cual no hemos hablado hasta ahora con detalle, es simbólico o es literal? Se dice que es simbólico. Bueno, lo más probable es que este templo sea literal, porque entonces no se hablaría con tanto detalle respecto a las medidas. La pregunta sería, pero si no concuerda con el templo de Salomón, ni el que se hizo después, ni tampoco concuerda con la Nueva Jerusalén, entonces ese templo, ¿dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Ese templo del cual no hemos hablado es probable que se realice en el milenio, o sea, en el periodo intermedio entre la eternidad y las cosas presentes. ¿Sí está claro? En el milenio ese templo sería hecho, el templo de Ezequiel. Y en el templo de Ezequiel también se dice que la gloria de Jehová llena ese templo, o sea, la Shekinah. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 43 del 4 al 5. Señor. El tabernáculo no es uno solo, el templo no es uno solo y la ciudad no es una sola. Sí, bueno, la ciudad de Jerusalén, tal cual la conocemos hoy, va a participar del milenio. La Jerusalén presente. Uno fue el templo de Salomón, pero ese templo se destruyó y luego construyeron sobre ese un segundo templo. ¿Sí? Pero para el tiempo del milenio, bueno, algunos dicen, los escatólogos afirman que para el tiempo del anticristo va a levantar un tercer templo, ¿sí? El cual va a ser profanado por el anticristo. Pero luego de que los ejércitos del anticristo y el anticristo mismo junto con el falso profeta sean vencidos en la segunda venida del Señor, el Señor cuando establezca su reino, entonces es en ese entonces que se va a construir el templo que describe Ezequiel, ¿sí? En el milenio. El templo no es uno solo en cuanto a los que se han levantado. Uno fue el templo de Salomón que fue destruido. Otro, el segundo templo, que fue construido por Zorobabel. Pero ese templo también fue destruido finalmente. Herodes lo adornó, lo embelleció, pero finalmente ese templo fue destruido en el año 70. Y para el futuro el anticristo parece que va a ordenar, va a permitir la construcción del tercer templo. Pero cuando llegue el milenio, se va a construir este templo de Ezequiel, que es lo más probable. ¿Ahora sí? Entonces, el de Ezequiel se refiere a Israel, sí señor, pero no en este tiempo, sino para el milenio. Para el milenio. A ver, recordemos que el milenio es un periodo intermedio, todavía no son los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Se acuerda que hemos hablado tanto del milenio como un periodo intermedio? Es decir, hay elementos presentes, pero también hay elementos del futuro o de la eternidad, como cuáles: Cristo gobernando sobre los hombres, un reino de justicia, un reino de prosperidad. Entonces, el milenio. Y entonces este templo de Ezequiel es para el milenio, de acuerdo a la descripción, ¿sí? Y también se dice que la gloria del Señor llena ese templo. Voy a leer Ezequiel capítulo 43, versículo 4 al 5, donde dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuál casa? Según estamos. ¿Cuál templo? El de Ezequiel. El de Ezequiel, que Dios le muestra a Ezequiel. ¿Para cuándo es ese templo? Para el milenio. Para el milenio, lo más probable, ¿sí? Es que así con la palabra de Dios sí ya uno puede entender que es para el milenio. O Ahora, que es literal. sí señor, es literal. Sí.
La pregunta es, ¿por qué en el templo de Ezequiel se dice que van a haber otra vez sacrificios si ya hubo un sacrificio definitivo? Para escuchar. Entonces, si nosotros vemos en Ezequiel, capítulo 40 y cua- 43 estamos, ¿sí? Versículo 21. Tomará luego el becerro la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. ¿Dónde va a ser eso? En el templo de Ezequiel. La pregunta es, si Cristo estará para ese entonces, si Cristo hizo un sacrificio perfecto una vez para siempre por los pecados, ¿por qué otra vez se van a hacer sacrificios en ese templo? Surge esa otra pregunta. ¿Por qué? Bueno, parece que esos sacrificios van a ser de carácter conmemorativo, no de carácter expiatorio. ¿De acuerdo? Esos sacrificios serán de carácter conmemorativo y no de carácter expiatorio. ¿Qué significa conmemorativo? Pero acá dice que para expiación. Sí, pero por eso digo conmemorativo, no pueden ser expiación, porque Cristo, o sea, se contradeciría, si eso fuera expiación, literalmente, se contradeciría con el hecho de que Cristo murió una vez y para siempre por los pecados. Entonces, sí se van a realizar sacrificios para aquel entonces, pero serán de carácter conmemorativo, ¿como qué? Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué celebramos los cristianos? Sí, Como la cena. Sí. Bueno, la Pascua judía, pero nuestra Pascua es la cena. La cena es de carácter conmemorativo, no expiatorio. Las fiestas. ¿Sí? Las fiestas, carácter conmemorativo, sí, señor. ¿Está claro? Bueno, entonces ese es el templo de Ezequiel. ¿Y qué quería decir yo? Que el Señor va a estar en ese templo, la Shekinah. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Sama. ¿Qué significa Jehová Sama? Es un término hebreo que significa Jehová allí, o el Señor estará allí. Señor. ¿Cómo puede ser que el Señor va a estar presenciando la conmemoración del sacrificio y de las ofrendas? Sí, Señor. Entonces, la Nueva Jerusalén es el reflejo o la proyección de la gloria de Dios. Volvamos a la Nueva Jerusalén. Ya hicimos el paréntesis del templo de Salomón. Del templo de Ezequiel. Y volvemos entonces a la Nueva Jerusalén para afirmar que la Nueva Jerusalén es el reflejo o la proyección de la gloria de Dios. Haga de cuenta que la Nueva Jerusalén es como la luna. La luna se ve, ¿cierto? ¿Pero por qué alumbra? El sol. El sol proyecta la luz sobre la luna. No es que uno creía, o no sé, pues uno más pequeño creía que la luna tenía luz propia. Y no, resulta que el sol proyecta la luz de tal manera que la luna queda, está alumbrando, pero debido a la luz que recibe del sol. Así como si un sol así, ¿cómo digamos? Sí, como un sol, pareciese un sol que alumbra, pero no es luz propia, No es luz propia, es la luz del sol. De la misma manera, la Nueva Jerusalén, ¿por qué brilla? por la presencia de Dios. Porque la presencia de la Shekinah hace que esa ciudad se vea esplendorosa. ¿Se acuerda Moisés? Moisés, ¿por qué dice que su rostro resplandecía delante de los hijos de Israel? Porque subía la presencia de Dios. Porque estaba en la presencia de Dios, y de estar en la presencia de Dios tanto tiempo, Resplandecía. entonces su rostro resplandecía. Solo que aquí el resplandor no va a mermar, no, porque Dios va a estar allí siempre. Entonces, la Nueva Jerusalén es el reflejo, la proyección de la gloria de Dios. Y para eso complemento con el comentario de la Biblia Recobro, donde dice así, abro comillas, pongamos cuidado: la gloria de Dios es la expresión de Dios, es Dios expresado. La apariencia de Dios es como jaspe,
La luz de la Nueva Jerusalén es semejante a una piedra de jaspe. La Nueva Jerusalén tiene la apariencia de Dios y expresa a Dios mediante su resplandor. Expresa a Dios mediante su resplandor. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. ¿Por qué brilla? ¿Por qué resplandece la Nueva Jerusalén? ¿Por qué es tan hermosa? Porque precisamente el resplandor de la gloria de Dios hace que la ciudad también proyecte o reciba ese resplandor de la misma manera que la luna recibe del sol la luz. ¿Sí? De ahí la canción que cantamos, ese corito: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿Sí? ¿Pero por qué es bonita? Por la gloria de Dios. Seguimos, luego habla de su fulgor. ¿Y su fulgor? ¿Qué es fulgor? Fulgor es brillo o resplandor, ¿no? Brillo o resplandor. A eso hace referencia. Entonces, esa misma palabra que se refiere al resplandor de la Nueva Jerusalén también aparece en Filipenses 2:15. Sin perder Apocalipsis, vamos a Filipenses 2:15. Y dice allí, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces ahí esa palabra luminares, creo que es la que se refiere a ese brillo, a ese fulgor que estamos viendo en Apocalipsis con respecto a la Nueva Jerusalén. Entonces, como aplicación aquí podemos ver que tanto la ciudad como los creyentes reflejan el carácter y la naturaleza de Dios y por eso brillan. ¿Cómo brillan los creyentes hoy en día? Por la gracia de Dios, por la presencia de Dios. ¿Y de qué manera brillan delante de los hombres? Como luminares, pero ¿en qué consiste ese luminar? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 14, para que contestemos esa pregunta. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿En qué consiste cómo brillan los creyentes? Según lo que acabamos de leer. Por la presencia de Dios. Pero ¿cómo se manifiesta la presencia de Dios delante de los hombres? ¿Cómo brillan? Por las buenas obras. Las buenas obras, entonces, es el brillo, es la manera como los hombres ven la gloria de Dios en nosotros. No que seamos salvos por obra, repito, eso lo hemos aclarado varias veces, sino que la evidencia de que Dios está con los suyos es las obras que el pueblo de Dios hace. Entonces, así brillan los creyentes, luminares en el mundo, es decir, que con su conducta diferente, su estilo de vida, sus palabras, ¿cierto?, son diferentes al mundo, alumbran, o sea, no andan en la misma oscuridad y en la misma corriente de este mundo. ¿Sí? A eso entonces nos referimos con la gloria, el fulgor. Esa misma palabra fulgor que aparece para referirse a la Nueva Jerusalén, ¿a quién se refiere también? A los creyentes, ya lo vimos, Filipenses, la misma palabra, el mismo griego que aparece como fulgor en Apocalipsis, aparece en Filipenses 2:15, haciendo referencia a que los creyentes brillan, ¿de qué manera? Por las obras. Bien, vamos entonces a dejarlo acá y vamos a orar. Gracias por tu palabra, porque en tu misericordia, Señor, nos permites conocer estas cosas, los detalles, Señor, de la morada eterna,
del Señor con los creyentes, la Nueva Jerusalén. Señor, que al ser conscientes de todo lo que tienes preparado, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, Señor, dice, son las cosas que tú tienes preparadas para los que te aman. Por consiguiente, Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu alabanza, Señor, glorificando y exaltando tu nombre por tus maravillas, Señor, por lo que tienes preparado para tu pueblo, Señor. Ayúdanos a resplandecer, como acabamos de mencionar, como lumbrera, luminares en este mundo, para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen al Padre Celestial, que podamos ser luz, que podamos ser sal de la tierra, Señor. Gracias te damos.